Muy buenas noches, bienvenidos a otra transmisión del Ministerio Internacional Casa León de Dios. Sentimos felices y honrados de poder estar en la casa compartiendo una palabra, agradecidos a los apóstoles por esta oportunidad que nos da de poder estar compartiendo en esta noche con todos ustedes esta transmisión y la palabra de Dios, que sabemos que Dios, cuando trae una palabra, es una palabra para producir algo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es en esta noche que Dios tiene una palabra en especial para cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a esta transmisión en vivo, y aquellos que luego verán la transmisión. También sabemos que Dios va a hablar a cada vida. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que tú has dispuesto, Señor, soltar en esta transmisión, sabiendo de que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la envías. Tu palabra produce, transforma, renueva. Tu palabra, Señor, en esta noche hace aquello que estamos esperando, confiando, Señor. Sabemos que por tu palabra no seremos avergonzados, porque tu palabra se cumple, tu palabra es verdad. Y lo que tú vas a estar haciendo, Señor, en cada vida será para testimonio, para gloria y honra de tu nombre, para que Jesucristo sea reconocido y para que todos aquellos que quizás se conectaron a esta transmisión y no tienen a Jesús en su corazón, puedan comprender que Dios se acuerda de ellos, que hay un propósito, hay un llamado de Dios y que hay algo grande de parte de Él para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendecimos a cada territorio que se está conectando, desde Argentina, desde cada rincón de nuestra nación, desde otros países, desde Brasil, de Paraguay, Uruguay, Guatemala, México, Honduras, cada país que se está uniendo, cada territorio. Sabemos que Dios está obrando de una manera poderosa en cada vida. Así que sin más preámbulos y yendo a la palabra, queremos compartir en esta noche acerca de los silencios de Dios. Qué tremendo es cuando uno recibe palabra de Dios y todo va fácil porque Dios habla, Dios guía, pero hay momentos en la vida en que no escuchamos la voz de Dios. En mi experiencia, muchas veces Dios me habló a través de otras personas, a través de profetas, a través de ministros, a través de la Biblia misma, a través del Espíritu Santo, a través de una voz interior, a través de situaciones que se fueron dando. Dios fue hablando. Pero hubo muchos momentos en mi vida, y yo creo que muchos experimentamos esto de los silencios de Dios, ¿no? Que esperamos una respuesta de Él y no llega. Y en particular como testimonio, ¿no? de una experiencia de vida en lo ministerial, nosotros con mi esposa recibimos una palabra profética hace muchísimos años, hace más de 28 años. Recibimos una palabra referente a nuestro ministerio y pasaron años, recibimos confirmaciones, recibimos otras confirmaciones, pero la respuesta no llegaba. Pasamos por diversos valles, diversos desiertos, situaciones que uno dice, bueno, ¿será que ahora Dios va a mover todo lo que tenga que mover? ¿Será ahora que pasa el tiempo del desierto? Y hasta situaciones que uno dice, bueno, es ahora que Dios me va a hablar. Y pasó que tuve el honor, el privilegio de poder servir a Dios yendo a buscar a un profeta muy certero, ¿no? Un profeta muy certero de Dios, que es de esos profetas que te dicen el número de documento, te dicen un montón de cosas que, bueno, dijimos, bueno, con mi señora, bueno, ¿será que Dios nos va a estar hablando en este momento de esto que estábamos esperando una respuesta? Y me propuse no decir nada, no contar nada de mi situación para escuchar lo que Dios quería hablarme.
Así que lo fui a buscar, lo llevé, lo traje, fuimos, vinimos, conversamos de un montón de cosas, pero seguía habiendo un silencio. Y cuando volví con mi esposa, ¿y qué te dijo el profeta? ¿Qué te dijo el hombre de Dios? Nada. Conversamos de esto, de aquello y lo otro, pero hubo silencio. Y fue no hasta después de más de un año, 2 años, que Dios vino con palabra y rompió ese silencio y nos habló de una manera muy certera a través de nuestro apóstol. De nuestro apóstol que nos dio palabra, nos dio el reconocimiento, nos levantó como pastores. Fue todo un proceso. A veces los silencios de Dios son momentos que uno podría decir, bueno, son momentos cortos, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, de una semana a la otra. Y a veces sucede que los silencios son por mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver a través de la palabra, a través de la Escritura, cómo en diversas situaciones hay silencios de parte de Dios, que son silencios porque Dios está esperando ver nuestra reacción, Dios está esperando ver nuestro corazón, Dios está esperando ver las motivaciones de nuestro corazón. Hay otros impedimentos para que Dios hable, que es el pecado del hombre. A veces hay pecado y a causa del pecado Dios no puede hablar. Y son diferentes situaciones que nos llevan a atravesar, ¿no? Como también podemos pasar por desiertos, ¿no? Y si vamos a la palabra de Dios, en el periodo intertestamentario, ¿no? De entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se encuentra allí un periodo de 400 años de silencio. Desde Malaquías 4:6, cuando Dios habla acerca de que Él va a hacer volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa fue la última palabra que encontramos en Malaquías, y durante unos 400 años hubo silencio profético. No es que Dios no estuvo, no es que no hubo humanidad, no hubo gente, pasaron situaciones, se fue gestando, porque Dios en el silencio está obrando, Dios en el silencio está trabajando. No es que Dios se olvida de uno, no es que Dios se ocupa de otros porque tiene favoritos. Dios no tiene a ningún favorito. Dios tiene hijos, tiene hijas, tiene propósito con cada uno de ellos. Y a veces son tiempos en donde Dios está obrando, Dios está preparando nuestra vida, nuestro corazón. Y si vamos a este ejemplo de esos 400 años de silencio, estaba preparando la humanidad para que viniera un nuevo despertar profético a través de Juan el Bautista. Encontramos que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista comienza a profetizar acerca de la venida. Él comenzó a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y allí otra vez se ha activado la voz de Dios. Pero hubo un periodo de tiempo donde no hubo la voz de Dios, hubo silencio. Muchas veces, algunos dicen, el silencio es salud. Bueno, depende del momento, ¿no? Porque a veces necesitamos escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice el Salmo 22, versículo 1 al 5 y el 19. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista David, no sé en qué contexto lo dijo esto, si fue cuando era perseguido por Saúl o cuando estaba atravesando diferentes batallas. Le dijo a Dios, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, ¿por qué el silencio, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se da cuenta? El salmista estaba experimentando el silencio de Dios. Necesitaba una respuesta, necesitaba una oración, lo buscaba. A veces vos también lo estás buscando a Dios. Te levantás en la madrugada, pasás tiempo ayunando, orando, y no hay una respuesta de parte de Dios. Y quiero decirte, no te desanimes ni dejes de hacerlo. Porque aunque haya un silencio de parte de Dios, Dios está obrando. Dios está atendiendo, Dios está preparando
lo que viene para tu vida. No aflojes en la oración. Si estabas teniendo tiempo en la madrugada donde lo buscabas, no dejes de hacerlo. A causa del silencio, no te enfríes. No enfríes tu corazón. Al contrario, enciéndete más en la pasión por buscar la presencia de Dios. Y hasta que no escuches su voz, no bajes los brazos. No te detengas, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. A veces no es tu propósito, a veces no es lo que vos planeaste. A veces creemos que Dios hace silencio porque no responde lo que yo quiero oír. Y Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Dios sabe qué cosas no te convienen en esta temporada. No porque sea algo malo que le pidas o sea algo, no sé, que fuera de la voluntad de Dios. Pero quizás no es el tiempo de Dios. Quizás el silencio de Dios está diciendo, no es ahora, es más adelante o todavía no. Pero a veces malinterpretamos el silencio de Dios. Y no quiere decir que Dios esté enojado con uno, no quiere decir que a Dios no le agrademos, no quiere decir que Dios no esté atento a nuestro clamor, que nuestro ayuno, nuestra devoción, nuestra atención a Dios, nuestra adoración, no dejes de adorarle a Dios. Hay silencios de Dios, no dejes de adorarle. Adora en la mañana, adora en la tarde. Y no estoy diciendo solamente que cantes, estoy diciendo que lo adores, que le entregues tu corazón completamente en adoración. Y si aún así hay silencio, persevera, sigue, insiste, insiste, insiste. No dejes de clamar, no dejes de golpear, no dejes de llamar, porque al que llama a Dios le abre. Al que busca a Dios deja ser hallado. Los tiempos, nuestros tiempos, no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, los nuestros no. Por eso Dios sabe en qué tiempo va a hablarte. Y cuando te hable, prepárate, porque Dios va a derramar todo de una. Y si no lo hace así, gloria a Dios, porque Dios lo va a hacer a su manera y va a ser lo mejor para tu vida. No te angusties, no te afanes, no te preocupes, porque Dios siempre tiene el control. Si vos le das la dirección de tu vida, Dios siempre tiene el control. Dice la palabra acá en este Salmo 22, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No está diciendo que hubo una respuesta, una palabra, una voz, sino que clamaron y hubo libertad. Estuvo Dios con su pueblo. No lo desamparó, no lo dejó. Dios siempre estuvo, aunque parecía que era como que Dios se había olvidado. Dios no se olvida. Dios no se olvidó de tu sufrimiento. Dios no se olvidó de que estás atravesando un valle, un desierto, ponerle el nombre que quieras. Con esa enfermedad, con esa situación en la casa, con esa inclemencia en el trabajo, lo que sea que estés atravesando en tu vida. Dios no se olvidó. Él solo está esperando el momento justo para hacer lo que Él tiene planeado. Y el versículo 19 de este Salmo 22 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El salmista David no dejó de clamar. Pasaron los versículos y su clamor se intensificó. Fortaleza mía, él reconocía quién es Dios. Él reconoce quién es Dios en su vida y no se olvida, aunque haya silencio, no haya la respuesta en el momento, Dios está obrando. No te desanimes, cobra ánimo. También yo
decía al comienzo que a veces hay situaciones en la vida de uno que deben ser resueltas. Hay silencio de Dios porque hay todavía cuestiones no ordenadas en la vida de uno. Miqueas 3:4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Si hay pecado, no esperes una respuesta de parte de Dios. Si hay pecado en tu vida, ordena. Pon en orden la casa, pon en orden tu vida, pon en orden tu corazón, pon en orden tus pensamientos. Pon en orden tu vida y vas a ver que Dios va a hablarte. El silencio va a pasar y la voz de Dios te va a direccionar. Amén. Amén. Job 38:1. Mire, pasaron 37 capítulos. No vamos a adentrarnos en la historia de Job porque muchos la conocen. Pero Job padeció sufrimientos. Él era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía relación con Dios. Sin embargo, le pasaron cosas muy tristes, muy dolorosas. Perder la familia, perder los hijos, perder la empresa, perder las finanzas, perder las tierras, perder el negocio, perder la salud. Había perdido todo y durante 37 capítulos encontramos silencio de parte de Dios, pero otras voces hablaban. Estaba la esposa de Job, que, bueno, ya sabemos por la historia en la palabra que el consejo que le dio de Dios no era el mejor, que lo maldiga Dios y que se muera. Con familia así, con gente así, ¿para qué queremos el diablo? Dios mío. Y en esos 37 capítulos estuvieron los amigos de Job, esos 3 amigos. Después ese joven también que vino a dar cátedra de las consecuencias, del por qué y todo, por qué había pasado esto en la vida de Job. Pero Dios guardó silencio en todo ese tiempo. Pero en el capítulo 38, en el versículo 1, dice la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, y tenemos ahí unos 3, 4 capítulos más donde habla Dios. Durante 37 capítulos Dios guardó silencio, porque ese era un proceso que tenía que pasar Job. Fue un proceso que él tuvo que pasar. Tampoco es que fueron 10 años, 20 años, fue un periodo de tiempo. No fue toda la vida, fue un periodo de silencio de parte de Dios. Pero después Dios habló. Y así va a ser en tu vida. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios tiene palabra para vos en esta noche. Dios te está hablando. ¿Te enojaste con Dios porque Él no te respondió? Dios te está hablando y te está diciendo que Él te escucha. Pero guarda silencio para examinar tu corazón y para hacer y preparar lo que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Tenés ahí el chat en la transmisión para poder escribir, para poder pedir oración. Si estás pidiendo oración porque estás en un silencio de Dios, sentite en libertad, nadie te juzga, para nada. Todos pasamos por silencio de Dios y necesitamos oración, necesitamos pedir oración, necesitamos que nos cubran en oración. Sea cual sea tu aflicción o lo que estés atravesando en la vida, pedí oración ahí en el chat, sentite en libertad de poder hacerlo. Se va a estar orando. Quizás no se ore en la transmisión, se ore luego estamos orando porque atrás hay un equipo de intercesión. ¿Te pensás que es el silencio? Atrás hay un equipo de intercesión que ora por las necesidades que llegan al ministerio. Así que te animo a que dejes tu
tu pedido de oración también, o tu agradecimiento. El chat está abierto para que puedas agradecerle a Dios también. Porque si Dios te habló y Dios mostró su favor en tu vida, no es para que te calles, es para que lo proclames a los cuatro vientos, que es lo que Dios hizo en tu vida. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 28, del versículo 6 en adelante. Dice, y consultó Saúl a Jehová. Saúl le consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Mire, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Hubo silencio de parte de Dios. Y en el versículo 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué hizo el varón? No tenía respuesta de parte de Dios y fue a buscar a alguien que le diera una palabra. Y así se desvió porque su corazón ya estaba desviado. Pero a veces no queremos esperar los silencios de Dios a que Dios hable y queremos buscar una respuesta rápida. Entonces no tenemos respuesta de parte de Dios y buscamos a un profeta. El profeta no nos da la palabra que queremos escuchar y buscamos otro y andamos de acá para allá buscando la voz de Dios. Y yo quiero animarte en esta noche a que le creas a Dios en que Dios te va a hablar a vos primero. Claro que Dios usa a los profetas. Claro que Dios usa a los ministros, usa a los pastores, usa a los apóstoles, usa a los ministerios para traer palabra, para traer su voz a los hijos. Pero hay veces que tenemos que esperar y no salir corriendo a buscar una palabra donde quiera que sea. Uy, podrá decir alguno, uy, eso me dolió. Si duele, gloria a Dios. Porque cuando algo nos duele, nos inquieta, nos incomoda, es porque Dios está trabajando en nuestra vida. No busques en hombres, no busques en los seres humanos, porque si bien los profetas son hombres de Dios y mujeres de Dios, usados para traer palabra de Dios, Dios te quiere hablar a vos. Dios quiere hablar a tu vida en primera persona. Y ese silencio se va a acabar y Dios va a comenzar a revelarte. No vayas a buscar en otros lados. Quizás por alguna, no sé, lo que traes del pasado, o quizás todavía no estás conociendo al Señor como tu Salvador y esta es quizás la primera transmisión que vos estás recibiendo una palabra de Dios en tu vida. Y no hayas respuesta porque fuiste al brujo, fuiste al hechicero, fuiste acá, fuiste allá, fuiste a que te curen el empacho, porque por ignorancia, por no saber que eso a Dios no le agrada. Y yo te aviso, te comunico, te informo en esta noche que eso a Dios no le gusta, no le agrada. Porque Dios quiere que lo busquemos solamente a Él. Y Él es el que trae una palabra, una dirección para tu vida. Así que no busques en los lugares donde Dios no está. Dios está en su presencia. Dios está en aquellos que le buscan de verdad, en aquellos que le han entregado su vida, su corazón. Y quizás no es el momento por ahí en que se dé el plan de salvación, pero yo quiero animarte en esta noche o en este momento del día en que quizás estés viendo esta transmisión, este video de YouTube, quizás venís viviendo, atravesando silencios, no tenés respuesta a tanta situación, a tanta necesidad. Yo quiero decirte que lo primero que debes hacer es entregarle tu corazón al Salvador. Jesucristo fue a la cruz, cargó en la cruz todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades, todo aquello que fue transgresión, que fue pecado, Jesucristo lo llevó en la cruz, para que a través de su sacrificio
en esa cruz nosotros pudiésemos recibir vida eterna. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te animo a que puedas entregarle tu corazón a Jesús, que puedas entregarle tu vida a Él y que puedas hacer de tu corazón una habitación donde la presencia de Dios, el Espíritu Santo, haga una habitación, habite en ti. Te animo a que puedas repetir conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me limpies, Señor, de toda mi maldad. Te pido perdón porque te he contristado, he blasfemado, he hablado mal de ti. Señor, he ignorado tus caminos. Aún, Señor, te pido perdón porque si una vez te conocí, en esta misma hora te pido perdón por haberme alejado de tus caminos, por haberme salido de tu voluntad. Te pido perdón, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por la salvación y por la vida eterna. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esta oración y que puedas recibir el amor del Padre que tiene reservado para tu vida. Y vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 37. Y nos encontramos en Génesis, desde el capítulo 37, la vida de José. José fue un joven, según la palabra, en el capítulo 37, verso 2, que siendo de la edad de 17 años, Dios le hablaba a José a través de sueños. A través de sueños. Y soñó José un sueño, dice el versículo 5, y ese sueño lo contó a sus hermanos. Vamos a tratar de hacer la historia corta, porque realmente José experimentó abandono, experimentó silencio, experimentó rechazo, experimentó tantas cosas desagradables, injusticias, maltrato, todo aquello que vivió José, porque sus hermanos le tenían envidia, aunque había un propósito mayor. Entonces, José fue maltratado por sus hermanos, despreciado, fue arrojado en una cisterna que no tenía agua, en un pozo. Luego fue vendido como esclavo a Egipto. Así que fíjese, de ser el hijo menor, el preferido, él tenía una túnica de colores especial que le habían hecho para él, porque él era especial, para su madre, para su padre. Y sin embargo, como si bien él era el preferido, un escogido, experimentó todo esto. Luego de haber pasado por la venta de ser un esclavo, estuvo a cargo de la casa de Potifar, fue acusado injustamente de un abuso que no fue así, fue todo mentira, y a causa de esa mentira terminó en la cárcel. Pero siendo esclavo, Dios estaba con él. No muestra la palabra que Dios le hablaba, pero sí se veía los frutos en su vida, porque la palabra dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y aunque pasaba por situaciones tan difíciles e injustas, había un silencio de Dios. Pero vemos a través de la Escritura que su vida seguía siendo un ejemplo de adoración a Dios, de sus convicciones que tenía bien en clara, de quién él era él, de quién era él y para qué estaba en la tierra. A veces no entendemos los procesos, porque a veces los procesos son dolorosos, no nos gustan. Y por supuesto, como son dolorosos, a nadie le gusta pasar por dolor, a nadie le gusta pasar por una situación de enfermedad, a nadie le gusta pasar por el rechazo, a nadie le gusta pasar por la crítica, a nadie le gusta pasar por todas estas cosas porque realmente son dolorosas. Pero vemos
que Dios estaba con José. En la cárcel, Dios lo puso por sobre todos en la cárcel a administrar, porque Dios estaba con él y todo lo que él hacía le iba bien. Todo lo que vos hagas te va a ir bien. Aunque haya un silencio de parte de Dios, si vos haces lo que a Él le agrada, Dios estará contigo. Y todos lo van a ver. Todos van a ver que Dios está en tu vida. Mire, sigue avanzando la Escritura y vamos al capítulo 39, versos 2 y 3. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se da cuenta? No dice que Dios habló, dice que Dios estaba con José. Y José era próspero porque Dios estaba con él. Dios está contigo. Este momento de sequía que quizás estés atravesando, sea en lo económico, sea en lo material, quizás ese negocio que todavía no se ha podido emprender, quizás no sabes para dónde seguir, quizás tuviste que cerrar tu negocio porque no escuchaste a Dios, no escuchabas a Dios. Pero es el tiempo en que tu negocio Dios te va a hablar y te va a direccionar y te va a guiar para que sea conforme a su voluntad. Entonces, Él hará prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Tu empresa va a comenzar a dar fruto. Yo no sé para quién es esta palabra. Si hay alguien que está con un emprendimiento, con un negocio, quiero decirte que aunque haya un silencio de Dios, Dios te va a hacer prosperar. Dios va a hacer prosperar tu camino. Dios va a hacer prosperar tu negocio. Dios te va a hacer prosperar tanto, aunque haya silencio. Mire, yo también paso por eso. También estoy esperando una respuesta de Dios. Pero sé que Dios a su tiempo va a traer la respuesta. Y lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en tu finanza, aún en tu ministerio. Quizás en tu iglesia, en tu congregación. No estás viendo el avance financiero, económico. Es tiempo de poner tu mirada en Dios y aunque Él haga silencio, seguir confiando, seguir sembrando, seguir apoyando. Porque aún cuando más silencio hay, es cuando Dios está viendo qué hacemos. Usted sabe que nosotros, digo nosotros con mi esposa, comenzamos a darle a Dios nuestras primicias cuando llegamos al ministerio, Casa León de Dios, porque no sabíamos, no se nos había enseñado acerca de lo que son las primicias. Y era algo como que estaba cerrado en nosotros, había un silencio en ese aspecto. Pero a medida que comenzamos en obediencia a la palabra de Dios, porque a veces no es que Dios te tenga que decir algo, a veces simplemente es obedecer. Si Dios dejó mandamientos en su palabra, es para que los obedezcamos. Pero gloria a Dios cuando Dios trae palabra y además de la palabra una revelación de su palabra a nuestra vida. Y fue así que comenzamos a ver la mano de Dios y situaciones y cosas que aún estuvieron trabadas por años. Óigame, por años comenzaron a liberarse. Y le hablo de años, hay algo, no quiero entrar en detalle, pero hubo algo que durante 30 años estuvo cerrado. Estuvo cerrado y no podía abrirse, no se podía abrir, no se podía liberar. Pero de repente Dios dijo, ahora, y así va a ser Dios en tu vida. Dios va a liberar, va a liberar, va a liberar, va a liberar su palabra en tu vida y vas a ver el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas.
y vas a tener que dar testimonio porque Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Amén. Yo no sé si alguien está diciendo amén. Yo lo creo, lo recibo. Yo sé que Dios va a hacer algo grande en tu vida, en tu ministerio, en tu casa, en tu matrimonio. En tu matrimonio con tus hijos. Dios va a hacer cosas grandes. Aunque escuches nada. Estés atravesando silencios en la relación con tus hijos. Quizás hace años que no te hablan o no te hablas. Quizás hay un silencio ahí que se va a romper y Dios va a restaurar, como en Malaquías 4:6, va a restaurar el corazón de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Porque Dios es un Dios integral, no es que solamente se ocupa de un área de nuestra vida. Dios está atento a nuestra necesidad como algo integral. No solamente de lo económico, no solamente de nuestra salud, no solamente de las cosas materiales. Dios se ocupa hasta de las emociones. Dios quiere sanar todo aquello que el pecado dejó, que la injusticia, que la violencia, que el maltrato, que cada situación que tuviste que atravesar te dejó en silencios espirituales. Dios va a comenzar a ministrar. Dios va a comenzar en tu vida a sanar tu corazón, a sanar tus pensamientos, a sanar tu alma, a sanar todo aquello que está quebrantado, que está fragmentado. Quizás tu alma se ha fragmentado por situaciones dolorosas que viviste con una persona, con alguien que amabas, con alguien que querías, una pérdida. Te dejó en un silencio, pero Dios va a sanar tu vida, tu corazón. Dios te va a restaurar en el poderoso nombre de Jesús. Yo lo creo. Mire, y vio, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, no dice que ahí él estaba hablando. No dice que Dios le estaba hablando. Jehová está con usted. Jehová está con vos. Joven, niño aún, si estás viendo esta transmisión. Dios está contigo. No te ha dejado, no te ha abandonado, ni por un segundo. Y fue allí cuando José, estando en la prisión, Dios comenzó nuevamente, por la palabra lo vemos, comenzó a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque allí estaban presos el copero del faraón y el panadero. Ambos habían sido arrojados allí en la prisión. Y José un día se despertó en la mañana y les vio el semblante, que estaban como tristes, preocupados, y les preguntó qué es lo que les pasaba, por qué su rostro estaba así. Y ellos le contaron su sueño, porque habían soñado. Y la voz de Dios se activó en la vida de José para interpretar ese sueño. Y lo que les dijo a ambos, porque les dio la interpretación de los sueños. Y eso vemos por la palabra que en otra parte dice que eso no es de él, sino que es algo que viene de Dios. Dios le estaba dando, le estaba hablando y le estaba dando la interpretación de ese sueño. Y le dijo José, Génesis 40:12, esta es su interpretación. Y ahí le da toda la interpretación del sueño. Y ese sueño se cumplió. Y fue así que para el copero del faraón, era que iba a ser restituido en sus labores.
Sin embargo, para el panadero no fue el mismo destino, sino lo que Dios habló es que él iba a perder la vida. Y así fue. Y José, antes que le salieran de la prisión, le dijo al copero del faraón que le mencione al faraón de él, que hable de él. Y dice la palabra que él se olvidó. El copero se olvidó. Tanto probar esas copas de vino se le olvidó. Y pasó el tiempo, pasaron un par de años. Y cuando Faraón tuvo un sueño, ahí se acordaron de él. Y dice Génesis 41-46 que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y cuenta toda la historia. Pero era de edad de 30 años. Recuerda cuando empezamos a leer este pasaje en Génesis, al principio, 37, que dice la palabra que José tenía 17 años cuando había recibido esos sueños y su interpretación, que se iban a postrar delante de él sus hermanos y aún su padre. Y eso había causado ese dolor, ¿no?, en los hermanos. Pero recién a los 30 años, es decir, habían pasado 13 años. Durante cerca de 13 años nos registra la palabra que José haya escuchado la voz de Dios. No sé si la escuchó o no, la Biblia no lo dice. Pero sí cuenta de que ahí fue cuando volvió a escuchar la interpretación de parte de Dios de estos sueños. Yo no sé cuántos años pasaron, meses, días, no sé. Pero sí sé que Dios va a comenzar a romper ese silencio y va a comenzar a traer una revelación para tu vida. Él va a traer una palabra que transforme tu presente. Los silencios de Dios siempre tienen propósito. No es porque sea así nomás, sino que en los silencios de Dios, Dios prueba el corazón. Dios conoce tu corazón, mi corazón, Dios lo conoce cuando pasamos por las pruebas. Algunos a las pruebas las llama desierto, otro valle de sombra de muerte, porque quizás son pruebas muy difíciles. Hay muchos quizás que están lidiando con espíritus de muerte, con situaciones muy difíciles y no pueden escuchar la voz de Dios. Te animo a que puedas creerle a Dios y aunque no escuches su voz, puedas ponerle empeño a tu oración, entregarle tu vida, tu corazón por completo a Él, adorarle, orar, clamar, interceder, involúcrate en las cosas de Dios, involúcrate en el servicio a Dios. En donde vos estés hoy, donde Dios te puso hoy, comenzá a dar algo más para Él. Recuerda que no lo haces por los hombres, lo haces para agradar a Dios y todo lo que hagas, hacelo como para el Señor y el Señor va a recompensarte. Los silencios de Dios fortalecen en la fe. Cuando hay un silencio de Dios, dijimos que quizás, como vimos en el libro de Miqueas, quizás haya situaciones no resueltas en la vida. Quizás haya pecado, haya cosas en nuestra vida que deban ser quebrantadas, renuncias que deban llegar a necesitar de hacerse. Renunciar al pecado, pedirle perdón a Dios, volvete a Dios de todo corazón y vas a escuchar su voz. A veces los silencios de Dios es porque está Dios preparando algo mayor. En el silencio intertestamentario, ¿por qué esta palabra difícil? En el periodo que está entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron 400 años que dice la palabra, muestra la palabra que hubo un silencio, pero es que Dios estuvo preparando algo más grande. Porque en ese periodo, después de ese tiempo, de esa fracción de tiempo, es que vino la salvación para toda la humanidad.
Fue a través de ese silencio que después Dios comenzó a hablar de una manera como nunca antes. La palabra de Dios se extendió. El poder de Dios se manifestó. La liberación en las vidas fue algo tan poderoso que ciudades completas recibieron salvación, liberación, el poder de Dios. Lea los evangelios y va a ver cómo el poder de Dios se ha manifestado de una manera poderosa. Así va a ser en tu vida, yo lo profetizo y lo declaro. Tu vida comenzará a tener un surgimiento, va a comenzar a dejar ese silencio para comenzar a manifestar la gloria de Dios, y Dios va a hablar de una manera poderosa. Dios quiere enseñarnos a través de los silencios a confiar en Él a pesar de todo. A pesar de lo que se levante, a pesar de lo que digan, a pesar de las críticas, a pesar de lo que suceda, vamos a confiar más en Él. Él está actuando, aunque no hable, Dios está actuando. Que no hable no quiere decir que Dios no esté en el asunto. Que Él no te esté hablando hoy, ahora quizás no te está hablando. Decís, pero a mí no me habla. ¿Por qué le habla al pastor? ¿Por qué le habla al apóstol? ¿Por qué le habla a los profetas y a mí no? Porque Dios te está enseñando a depender de Él. Porque en el silencio aún más se fortalece nuestra dependencia de Dios. Mire que más nos preparan para lo que viene. Los silencios de Dios nos preparan para cosas aún mayores. Porque en el silencio de Dios aprendemos. Somos fortalecidos, somos enseñados, somos ministrados directamente por Dios. Amén. Son por un periodo de tiempo. No pienses que el silencio que hoy estás viviendo es un silencio que va a perdurar por mucho más tiempo. Dios va a hablarte de una manera tan audible, que vas a comenzar a vivir en otra dimensión. Porque cuando Dios comienza a hablar y lo podemos escuchar, es porque cambiamos de dimensión. Pasamos a una dimensión mayor en el Espíritu. Y quiero decirte con toda autoridad que Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu vida. Padre, te damos gracias en esta transmisión porque, Señor, tu palabra ha sido predicada y que tu palabra va a producir en las vidas, Señor, confianza, dependencia. Dios, tú estarás obrando. Tú estarás manifestando tu gloria allí, Señor, en donde quiera que sea que esta transmisión, este video se esté viendo. Señor, tú comenzarás a hablar palabras de bendición. Señor, enviamos la palabra a ese lugar, Señor, donde quizás hay escasez. No están viendo la provisión de Dios. Dios comienza a hablar palabras de bien. El silencio de Dios va a pasar y Dios va a comenzar a direccionarte. Dios comienza a traer revelación a tu vida de su palabra. Dios te comienza a dar una guía. Dios comienza a dar dirección, porque el silencio de Dios no es para siempre, es por un tiempo. Y Dios comienza a hablarte en esta misma hora, en este mismo momento. Dios te habla y te dice: no me olvidé de ti, no me olvidé de tu sufrimiento, no me olvidé de tu padecimiento, no me he olvidado que estás en una terapia intensiva. No me olvidé que estás pasando en tristeza, en dolor, aún en angustia y desesperación. No me olvidé de esa depresión que te tira en la cama. No me olvidé, pero en esta noche rompo el silencio para decirte: levántate en el nombre de Jesús, porque Dios es el que te da nueva fuerza. Dios es el que te levanta y te da alas como de águila para levantarte.
Dios te está diciendo en esta hora: cree y verás la gloria. Cree y verás su gloria. Cree en Él y verás su gloria manifestarse. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición en cada vida, tu poder, Señor, liberando, sanando. Oramos, Señor, por los pedidos de oración que han llegado al chat. Oramos, Señor, por aquellos pedidos que se van añadiendo al chat que quedan en YouTube, Señor, en Facebook, en las redes sociales. Padre, ponemos, Señor, delante de ti cada petición, cada necesidad. Señor, este es un clamor. Oramos, Señor, e intercedemos por cada vida. Señor, será manifestada tu gloria, así como es en el cielo, será hecha en la tierra. Así, Señor, tú estarás trayendo restauración en los corazones. Restaurarás, Señor, la emoción, las emociones, la angustia, la tristeza, la desesperación. En el nombre de Jesús salen de las vidas. Oh, Señor, todo padecimiento, todo tiempo de padecer persecución, de padecer problemas familiares, divisiones en la familia, divisiones en la congregación, división en el negocio, división en donde quiera que estás. Hay división, pero Dios trae restauración y sanidad. En el nombre de Jesús estamos hablando bien a tu vida. Te estamos bendiciendo, estamos declarando que el bien, el favor y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. El amor de Dios está sobre ti, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas. Dios está en tu vida, Dios está en tu lugar, Dios está donde tú estás, Dios está, y va a ser posible lo imposible. Las montañas que se ponga delante de ti, esa montaña que está delante como un impedimento para poder avanzar, para poder conquistar, para poder progresar, esa montaña Dios la va a remover en el nombre de Jesús. Será quitada de delante de ti, puedas atravesar todo valle de sombra de muerte. No tengas temor, porque Dios quita todo temor en tu vida. Dios quita todo el temor, toda la angustia, en el nombre de Jesús. Todo miedo a avanzar, todo miedo a poner un pie por delante. Anímate, Dios te anima en esta noche y te dice: da el primer paso. Da el primer paso. Da el primer paso. Cree y actúa en consecuencia. Cree y vas a ver el obrar de Dios. Oh, Dios Todopoderoso. Él ha dicho. Él ha dicho y Él hará cosas grandes y poderosas. Dios te va a dar nuevas fuerzas. Dios te da fuerza como del búfalo. Dios te da fuerza para poder avanzar. Si estás desanimada, si estás desanimado, si ya no tenés fuerza, levanta tus brazos al cielo y comenzá a creerle a Él. Comenzá a declarar que Él está contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Andarás confiada, andarás confiado. No tendrás temor del porvenir, no tendrás temor del mañana, porque Dios te va a dar ánimo. Dios infundirá aliento en tu vida. Él renueva las fuerzas. Aquel que no tiene fuerzas, dice la palabra, que Dios las multiplica. No sé cómo es la matemática de Dios, porque todo lo que es multiplicado por cero es cero en nuestra matemática humana. Pero en la matemática de Dios dice que Él multiplica lo que no hay. Así que si no tienes nada, no te preocupes. No te preocupes, porque Dios va a hacer milagros. Dios te hace milagros.
milagro. Dios no mira solamente tu cuenta bancaria. Él no mira lo que tenés, porque Dios es el que te provee. Dios es el que envía las finanzas a tu casa. Dios es el que te multiplica. Oh, podés decir, no tengo nada. No tengo nada, pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Dios, lo tienes todo y nada te faltará. Nada te faltará. Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida y será para que el Hijo de Dios sea glorificado. Como Juan, que dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ese milagro, a través de ese testimonio. Será para darle la gloria a Dios y tendremos buenas noticias. Vas a tener nuevas buenas noticias. Dios trae buenas noticias. Aunque por tiempo parecía como que tu oración era como que los cielos eran de bronce, era como que no pasaba tu oración, quiero decirte que Dios la recibe, Dios la escucha y Dios responde a su tiempo cada oración. No te desanimes más, cobra ánimo, porque Dios hará grandes cosas con tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Padre, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Él es bueno, Dios es bueno. Si Él guardó silencio, es porque Él está preparando algo nuevo en tu vida. Si Él guardó silencio hasta aquí, es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Es porque Él está haciendo algo nuevo en ti. Y se manifestará pronto se manifestará en tu vida algo grande. Dios va a hacer. Oh, yakenda ramanai shebeka toro maishe. Recibe, porque Dios tiene cosas grandes. Recibe, créele a Dios por tu milagro. Recibe, créele a Dios por el cumplimiento de esa palabra. Créele a Dios, porque aunque haya pasado el tiempo, Dios lo va a hacer ahora. Él lo va a hacer en su tiempo y verás la mano poderosa de Dios. Hoy, Señor, gracias. Te damos gracias. Gracias, porque tú, Señor, aunque a veces no nos hables, sabemos que tú siempre, pero siempre nos oyes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendecimos, le damos gracias a Dios por tu vida, por haberte conectado, por seguir las transmisiones. Suscríbete al canal para estar al día con todo lo que se va subiendo, para estar al día y aún para poder ver el archivo, recibir palabra, recibir ministración. Metete ahí en YouTube, ahí sumergite ahí en la página y vas a encontrar mucha palabra de Dios para tu vida. Dios siempre habla, aunque guarde silencio a veces, su palabra nos habla. Te animo y te bendigo y nos reencontramos en una nueva transmisión el miércoles próximo a las 20 horas. Bendiciones.